Hay momentos en la historia de la humanidad en los que una sola voz se levanta contra el rugido ensordecedor de las certezas establecidas. Y esa voz, lejos de extinguirse en el vacío, resuena a través de los siglos como un grito de lucidez que nadie puede acallar del todo. Y así fue con Baruch Spinoza, el judío que se atrevió a mirar donde nadie más quería ver, el hereje que desenmascaró no a Dios, sino a quienes hablan en su nombre, el filósofo que comprendió que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino el sistema que la administra, la controla, la dosifica como si fuera un veneno o un bálsamo según convenga a sus intereses, porque ¿no es acaso la religión organizada, con sus jerarquías y sus dogmas, con sus amenazas de fuego eterno y sus promesas de paraíso, la que ha mantenido a la humanidad encadenada no a Dios, sino al miedo? ¿No es precisamente ese sistema, esa maquinaria de poder vestida con ropajes sagrados, lo que Spinoza identificó como la gran bestia que devora la libertad del pensamiento y convierte a los hombres en rebaños dóciles y obedientes? Cuando el Apocalipsis habla de la bestia que emerge del mar, de ese poder que exige adoración y marca las frentes de los fieles, ¿no está describiendo acaso la estructura misma de las instituciones religiosas que han gobernado el mundo durante milenios, exigiendo sumisión absoluta, castigando la duda, ejecutando a quienes se atreven a pensar diferente? Spinoza lo vio con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora, porque él entendió que el anticristo no es una persona futura que vendrá a engañar al mundo, sino el sistema presente que ya lleva siglos engañándolo. Un sistema que se presenta como representante de lo divino, mientras practica todo lo contrario a lo que predica, que habla de amor mientras quema herejes, que habla de perdón mientras acumula riquezas, que habla de humildad mientras construye palacios de oro y mármol. La historia comienza en Ámsterdam, en el año 1656, cuando un joven de 24 años es expulsado de la sinagoga con un cherem, una excomunión tan severa que nadie, ni siquiera su propia familia, puede dirigirle la palabra o acercarse a menos de 4 codos de distancia, y el documento de excomunión pronunciado contra Spinoza es escalofriante en su furia. Declara que debe ser maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra. Y la comunidad judía lo hace porque Spinoza ha cometido el pecado imperdonable de pensar por sí mismo, de cuestionar las Escrituras no con odio sino con razón, de sugerir que los textos sagrados no son la palabra literal de Dios, sino escritos humanos atravesados por las limitaciones, los intereses y las contradicciones de sus autores, y esto, para cualquier institución religiosa, es intolerable, porque el poder de estas instituciones no descansa en la verdad, sino en el monopolio de su interpretación, y quien cuestiona ese monopolio no solo ataca una creencia, sino toda la estructura de dominación que se sostiene sobre ella. Spinoza mira a su alrededor y ve cómo la religión, lejos de liberar al ser humano, lo esclaviza mediante el terror psicológico, mediante la promesa de castigos eternos que nadie puede verificar, pero que todos temen, y entiende que este mecanismo no es accidental, sino esencial al funcionamiento del poder religioso. Porque ¿cómo se controla a una población sino mediante el miedo a lo invisible, o que viene después de la muerte, a la ira de un Dios que casualmente siempre coincide con los intereses de quienes lo representan? Y mientras Spinoza pulía lentes para ganarse la vida en su modesta casa de Ravensburg, escribía en secreto el tratado que cambiaría para siempre la forma de entender la relación entre religión y política, el Tratado Teológico-Político, una obra tan peligrosa que tuvo que publicarse de forma anónima y que fue inmediatamente prohibida por las autoridades tanto judías como cristianas, porque en sus
Áginas Spinoza no solo desmontaba los milagros, no solo demostraba las contradicciones internas de las Escrituras, sino que revelaba algo mucho más peligroso: que la superstición es la herramienta principal de quienes buscan gobernar sobre las conciencias, y que la verdadera religión, si es que existe algo así, debe ser compatible con la razón y la libertad, no con la obediencia ciega y el sometimiento. ¿Qué significa realmente que un sistema religioso se presente como la voz de Dios en la tierra, mientras funciona exactamente como cualquier otra estructura de poder político? Spinoza observa que los profetas del Antiguo Testamento no eran místicos iluminados, sino líderes políticos que usaban el lenguaje religioso para movilizar a su pueblo, que Moisés no recibió las leyes de Dios en el Sinaí, sino que construyó un código legal adaptado a las necesidades de su tiempo y su contexto, que toda la estructura del judaísmo y por extensión del cristianismo responde no a una revelación divina, sino a necesidades humanas muy concretas, de organización social y control político. Y esto no implica necesariamente que Dios no exista, pero sí implica que las religiones organizadas no hablan en su nombre, que la distancia entre Dios y las instituciones que dicen representarlo es tan vasta como la distancia entre la libertad y la esclavitud. El Apocalipsis, ese texto extraño y visionario que cierra el canon cristiano, habla de una bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia a la que el dragón le da su poder y su trono, y toda la tierra se maravilla y sigue a la bestia, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los Habit antes de la tierra la adoran, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y entonces surge otra bestia, esta vez de la tierra, con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, y realiza grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo, y engaña a los habitantes de la tierra ordenándoles hacer una imagen de la bestia, y se le permite dar aliento a la imagen para que hable e incluso mate a quienes no la adoren, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. Durante siglos, los intérpretes religiosos han proyectado esta profecía hacia el futuro, esperando un dictador mundial, un sistema de control económico mediante chips o códigos de barras, una figura maligna que vendrá a instaurar un nuevo orden mundial. Pero, ¿y si todo eso es una distracción? ¿Y si la bestia no está por venir, sino que lleva siglos entre nosotros? ¿Y si el Apocalipsis no describe el futuro, sino que desenmascaraba el presente de su tiempo, un presente que se ha perpetuado hasta hoy? Spinoza no escribió específicamente sobre el Apocalipsis, pero su filosofía proporciona las herramientas para decodificar su mensaje más radical, porque cuando el texto habla de una bestia que recibe adoración universal, que tiene autoridad sobre toda tribu y lengua, que realiza señales y prodigios para engañar, que establece un sistema donde nadie puede participar de la vida económica y social sin llevar su marca. ¿De qué está hablando sino del sistema religioso institucionalizado que dominó Europa durante toda la Edad Media y que sigue teniendo un poder inmenso en la actualidad? La primera bestia, la que surge del mar, representa el poder político religioso en su forma más evidente, el estado teocrático, donde autoridad temporal y espiritual se funden, donde reyes gobiernan por mandato divino y la Iglesia bendice sus guerras, sus conquistas, sus atrocidades. Y la segunda bestia, la que surge de la tierra con apariencia de cordero, pero habla como dragón, es aún más insidio.
Porque representa la religión que se presenta como mansa, como servicial, como salvadora, pero cuyo discurso es el mismo del poder que busca dominar, y esta bestia hace que todos adoren a la primera, es decir, legitima el poder político mediante el discurso religioso, hace que las masas acepten su sometimiento como si fuera voluntad divina, y realiza grandes señales, no en el sentido de milagros literales, sino en el sentido de espectáculos diseñados para impresionar, para generar asombro, para hacer que las personas abandonen su capacidad de razonar y simplemente crean. Y la marca en la frente o en la mano no es un chip electrónico, sino algo mucho más profundo. Es la marca ideológica, el sello mental que determina cómo piensas, qué puedes decir, qué está permitido cuestionar, y sin esa marca, sin la aceptación del dogma oficial, quedas excluido del cuerpo social, te conviertes en hereje, en apóstata, en alguien con quien nadie puede hablar, alguien que no puede comprar ni vender porque la comunidad entera te ha dado la espalda. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Spinoza. Él recibió la marca invertida, la marca del excluido, del maldito, porque se negó a llevar la marca oficial del sistema. Y su excomunión no fue solo un acto religioso, sino también económico y social. Fue la demostración perfecta de cómo funciona el mecanismo descrito en Apocalipsis 13, cómo el sistema religioso tiene el poder de determinar quién pertenece y quién no, quién puede participar de la vida comunitaria y quién debe ser expulsado al desierto. Y lo fascinante es que este mecanismo no es exclusivo del judaísmo del siglo XVII ni del cristianismo medieval. Es un patrón que se repite en todas las religiones organizadas, en todas las épocas, porque es inherente a su naturaleza como estructuras de poder, y Spinoza lo comprendió con una claridad que todavía hoy resulta incómoda. Él vio que el problema no es Dios, sino las instituciones que hablan en su nombre, que el problema no es la fe, sino el sistema que la administra, que la verdadera blasfemia no es dudar de Dios, sino usar su nombre para dominar a otros, para acumular riquezas, para justificar violencia. Los reyes de la tierra fornicaron con la gran ramera, dice otro pasaje apocalíptico, y ella está sentada sobre 7 montes, y en su frente tiene escrito un nombre: Misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y durante siglos los protestantes identificaron esta figura con Roma, con el papado, con el sistema católico. Pero ¿no será que el símbolo es más amplio? ¿No será que apunta a cualquier sistema religioso que se alía con el poder político, que acumula riquezas mientras predica pobreza, que derrama la sangre de quienes se atreven a pensar diferente? Spinoza crece en una comunidad que ha huido de la Inquisición española, judíos sefardíes, que encontraron refugio en la relativa tolerancia de los Países Bajos, pero que llevaban en su memoria colectiva el trauma de siglos de persecución, de conversiones forzadas, de quemas en la hoguera, y él ve cómo su propia comunidad, víctima del fanatismo, reproduce los mismos mecanismos de exclusión y castigo contra quien se atreve a pensar distinto, y esto le revela algo fundamental, que el problema no es una religión específica, sino la lógica misma del pensamiento dogmático, la pretensión de poseer la verdad absoluta y el derecho a imponerla. Y cuando Spinoza lee las Escrituras, no encuentra la verdad revelada que le han enseñado sino textos demasiado humanos, llenos de contradicciones, de anacronismos, de pasajes que claramente fueron escritos siglos después de los eventos que describen, y se pregunta por qué nadie más ve esto, por qué la evidencia es ignorada en favor del dogma. Y la respuesta es porque la religión no busca la verdad, sino la obediencia. No busca la comprensión, sino la sumisión, y el sistema ha construido mecanismos sofisticados para que las personas no piensen por sí mismas,
para que delejen su capacidad de razonar en las autoridades religiosas, para que acepten lo que se les dice sin cuestionarlo jamás. ¿No es esto exactamente lo que describe el Apocalipsis cuando habla de una imagen de la bestia que cobra vida y habla y mata a quienes no la adoren? La imagen no es literal, es simbólica, representa el dogma, la doctrina oficial que se presenta como verdad revelada y que exige adoración intelectual, aceptación sin cuestionamientos, y quien se niega es eliminado, si no físicamente, al menos socialmente, espiritualmente, comunitariamente. Y aquí, en este rincón de Ámsterdam donde Spinoza escribe sus textos heréticos, mientras sus antiguos hermanos lo maldicen y los cristianos lo llaman ateo, emerge una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Qué pasaría si toda la estructura de la religión organizada, con sus templos y sus sacerdotes, con sus dogmas y sus excomuniones, con sus promesas de cielo y sus amenazas de infierno, fuera precisamente el anticristo que el Apocalipsis advertía que vendría? ¿Qué pasaría si el mayor engaño no fuera negar a Dios, sino hablar en su nombre? ¿Qué pasaría si el sistema que se presenta como Salvador fuera en realidad el opresor? Spinoza no usa este lenguaje apocalíptico porque él es un filósofo de la razón, no un profeta visionario, pero su análisis desemboca en la misma conclusión radical, que las religiones institucionales funcionan como sistemas de dominación que nada tienen que ver con la genuina búsqueda de lo divino, que son estructuras políticas que usan lo sagrado como herramienta de control, y que la única forma de liberarse no es rechazar a Dios, sino rechazar a quienes pretenden monopolizar su voz. Ahora bien, y esto es crucial para entender la profundidad de lo que Spinoza está planteando, cuando el Apocalipsis dice que la bestia blasfema contra Dios y contra su tabernáculo, no es exactamente lo que hace el sistema religioso al presentar una imagen distorsionada de lo divino. Porque el Dios de las instituciones religiosas es un Dios antropomórfico, caprichoso, vengativo, un Dios que castiga y premia según criterios arbitrarios, un Dios que exige sacrificios y se complace en rituales, un Dios que se parece mucho más a un déspota oriental que a cualquier cosa que pudiera llamarse genuinamente divino. Y Spinoza propone en su lugar una visión radicalmente diferente. Dios no es una persona, sino la substancia infinita de la que todo emerge. Dios no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma en su totalidad. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, y esto implica que no hay lugar para la superstición, para los milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales, para las recompensas celestiales o los castigos infernales, porque todo lo que existe está dentro de Dios. Todo sigue leyes necesarias, y la verdadera religión consiste en comprender esas leyes, en vivir de acuerdo con la razón, en amar intelectualmente a Dios mediante la comprensión de su obra, no mediante la obediencia ciega a mandamientos arbitrarios. Esta visión es absolutamente incompatible con cualquier sistema religioso organizado, porque si Dios es inmanente a la naturaleza y no hay milagros ni revelaciones especiales, entonces no hay necesidad de sacerdotes que medien entre lo humano y lo divino. No hay necesidad de templos ni de rituales, no hay necesidad de toda la estructura institucional que ha gobernado las conciencias durante milenios. Y esto es lo que hace a Spinoza tan peligroso, no que niegue a Dios, sino que elimina la necesidad del sistema religioso, que demuestra que la verdadera espiritualidad es individual y racional, no colectiva y dogmática, y los poderes establecidos, tanto judíos como cristianos, entienden perfectamente la amenaza que esto representa. Por eso su libro es prohibido, por eso su nombre se convierte en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Por eso incluso filósofos que admiran su pensamiento lo hacen en secreto,
porque admitir públicamente que Spinoza tiene razón es firmar tu propia sentencia de exclusión. ¿Y desde qué ciudad, desde qué país estás leyendo estas palabras en este momento? ¿A qué hora del día o de la noche te encuentras tú, lector que has llegado hasta aquí? ¿Y no te parece extraordinario que estas preguntas que un judío excluido se hacía en el siglo XVII sigan siendo tan perturbadoras hoy, tan actuales, tan necesarias? Comparte estas reflexiones con alguien cercano, con un amigo o familiar que también se atreva a pensar, porque las ideas que liberan solo tienen poder cuando se comparten, cuando se multiplican, cuando dejan de ser el pensamiento solitario de un hereje y se convierten en el despertar colectivo de una humanidad que finalmente se atreve a mirar detrás del velo y que en ese mirar reciba bendiciones para sí y para todos los suyos. Porque la verdadera bendición no es la que prometen los sacerdotes a cambio de obediencia, sino la que emerge naturalmente cuando la mente se libera de las cadenas del miedo y la superstición. Parte 2. La pregunta que Spinoza plantea no es si existe Dios, sino qué tipo de Dios es compatible con la razón y la libertad. Porque el Dios de las religiones organizadas es un Dios que exige, que amenaza, que castiga, un Dios que se ofende como se ofende un rey humano, que necesita adoración como un tirano necesita súbditos que se arrodillen ante él. Y este Dios no puede ser el Dios verdadero, el que es demasiado pequeño, demasiado humano, demasiado parecido a los hombres que lo inventaron para justificar su propio poder. Y cuando el sistema religioso presenta a este Dios distorsionado como el verdadero, cuando construye toda una estructura de salvación basada en aplacar su ira mediante rituales y sacrificios, no está cometiendo la mayor blasfemia imaginable, que es presentar como divino, o que es meramente humano. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Ha atravesado toda la historia del pensamiento occidental, pero con Spinoza alcanza un punto de no retorno, porque él no busca reconciliar ambas como lo intentaron los escolásticos medievales. No intenta demostrar que la razón conduce a las mismas verdades que la revelación, sino que simplemente declara que la razón es el único criterio válido de verdad, y que cualquier afirmación, venga de donde venga, debe someterse a su escrutinio, y esto incluye las escrituras, incluye las tradiciones, incluye todo el edificio doctrinal que las iglesias han construido durante siglos. Cuando Spinoza analiza los textos bíblicos, descubre algo que los eruditos modernos confirmarían siglos después: que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que los profetas no estaban revelando verdades eternas, sino respondiendo a crisis políticas específicas, que los evangelios contienen inconsistencias irreconciliables, que los milagros tienen explicaciones naturales o son simplemente añadidos legendarios. Y cada uno de estos descubrimientos socava la autoridad del sistema religioso, porque si las escrituras no son la palabra literal de Dios, entonces toda la estructura de autoridad que se basa en ellas se tambalea. Y los custodios del dogma entienden esto perfectamente. Por eso reaccionan con tanta furia, por eso prefieren quemar libros y excomulgar pensadores antes que permitir que estas ideas se difundan. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía aún opera dentro del marco de lo religioso. El hereje todavía cree, todavía participa del juego, solo que propone reglas diferentes. Pero la duda radical que Spinoza encarna, ataca la posibilidad misma del juego, cuestiona si tiene sentido jugarlo. Y esto es intolerable porque toda la estructura de poder depende de que las personas sigan jugando, de que sigan aceptando las premisas básicas incluso cuando discutan sobre los detalles.
Spinoza ha leído a Descartes, admira su método de duda sistemática, pero considera que no fue suficientemente radical, que Descartes dudó de todo hasta llegar a la certeza del cogito, pero luego reconstruyó apresuradamente el edificio de las creencias tradicionales, quizás por miedo, quizás por prudencia, quizás porque incluso un genio como Descartes no podía liberarse completamente del peso de la tradición. Pero Spinoza no tiene esas limitaciones porque ya ha perdido todo, ya ha sido expulsado, ya no tiene nada que perder, y esta libertad terrible, esta soledad absoluta, le permite pensar lo impensable y decir lo indecible. El sistema religioso se presenta como el camino hacia la salvación, pero ¿salvación de qué exactamente? De los pecados responde la teología tradicional, del castigo eterno que merecemos por nuestra naturaleza caída, pero toda esta narrativa depende de una premisa que Spinoza rechaza: que los seres humanos nacemos culpables, que hay algo esencialmente malo en nosotros que necesita ser redimido mediante la intervención divina canalizada a través de las instituciones religiosas. Y si esta premisa es falsa, si no hay pecado original, si no hay infierno, si no hay un Dios vengativo que necesita ser aplacado, entonces todo el sistema pierde su razón de ser, todo el edificio de culpi. Hay redención, se derrumba, y con él se desmorona el poder de quienes administran los sacramentos, conceden las absoluciones, prometen la salvación. En el Apocalipsis, la bestia hace guerra contra los santos y los vence, y esto ha sido interpretado tradicionalmente como persecución de los verdaderos creyentes por parte de un poder anticristiano futuro. Pero ¿y si los santos no son los miembros obedientes del sistema religioso, sino precisamente quienes se resisten a él, quienes mantienen su capacidad de pensar críticamente, quienes se niegan a llevar la marca? Entonces la persecución no es algo que está por venir, sino algo que ya ha ocurrido 1000 veces. Cada vez que un pensador libre fue silenciado, cada vez que un hereje fue quemado, cada vez que alguien como Spinoza fue expulsado de su comunidad por atreverse a cuestionar, y la victoria de la bestia no es una victoria final, sino una victoria provisional que se repite constantemente, porque el sistema tiene mecanismos muy efectivos para neutralizar la disidencia, para marginar a los críticos, para hacer que sus voces no sean escuchadas, y durante mucho tiempo estos mecanismos funcionaron. Durante siglos, el sistema religioso mantuvo su monopolio sobre el pensamiento, sobre la educación, sobre la producción cultural, y quien se atrevía a desafiarlo terminaba en la hoguera o en el exilio. Spinoza elige el exilio interior. Se retira a pueblos pequeños donde puede vivir tranquilo puliendo lentes y escribiendo. Rechaza ofertas de cátedras universitarias porque sabe que aceptarlas implicaría comprometer su libertad de pensamiento. Prefiere la pobreza material a la pobreza intelectual. Y en esta elección hay una dignidad extraordinaria, hay un testimonio de que la verdad vale más que la comodidad, de que la libertad de pensar vale más que la aceptación social, y esto es exactamente lo opuesto a lo que el sistema religioso promueve, que es el conformismo, la sumisión, el sacrificio del pensamiento individual en el altar de la ortodoxia colectiva. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca tuvo fundamento real, que se sostenía únicamente sobre la autoridad y la tradición, sobre el peso de los siglos y el miedo al castigo, pero no sobre evidencia o argumentos sólidos. Y cuando alguien como Spinoza aplica la razón sistemáticamente, descubre que el emperador está desnudo, que detrás de toda la parafernalia teológica no hay nada sustancial, solo construcciones humanas, demasiado humanas. Y esta revelación es devastadora para quienes han invertido sus vidas enteras en sostener el sistema.
para los sacerdotes y rabinos que han dedicado décadas a estudiar textos que resultan ser menos sagrados de lo que se creía, para los creyentes que han organizado sus vidas enteras alrededor de promesas que quizás no sean ciertas, y por eso la reacción es tan violenta, porque no se trata solo de defender ideas, sino de defender identidades completas, estructuras psicológicas enteras que se construyeron sobre esas ideas, y cuando las ideas se tambalean, todo se tambalea. Spinoza propone una ética basada no en mandamientos externos, sino en la comprensión de la propia naturaleza. Sostiene que el bien no es lo que Dios ordena, sino lo que nos conviene realmente, lo que aumenta nuestra potencia de existir, nuestra capacidad de actuar, nuestra libertad. Y el mal no es lo que Dios prohíbe, sino lo que disminuye esa potencia, lo que nos esclaviza, lo que nos debilita. Y esta inversión es radical porque traslada la fuente de la moralidad desde afuera hacia adentro, desde el cielo a la tierra, desde Dios al ser humano. Y esto no implica relativismo ni hedonismo desenfrenado, sino una ética mucho más rigurosa, porque obliga a cada persona a pensar, a comprender, a hacerse responsable de sus actos, no por miedo al castigo divino, sino por comprensión de las consecuencias reales. El sistema religioso prefiere la obediencia a la comprensión, porque la obediencia es más fácil de controlar. Se puede legislar, se puede recompensar y castigar, se puede medir y evaluar, pero la comprensión es interna, es individual, escapa al control externo. Y una persona que verdaderamente comprende ya no necesita que le digan qué pensar, qué creer, cómo vivir, porque ha desarrollado su propia capacidad de juicio, su propia brújula moral basada en la razón y la experiencia. Y esto es precisamente lo que el sistema no puede tolerar porque socava toda su autoridad. Cuando el Apocalipsis habla del número de la bestia, el famoso 666, que es número de hombre, ha generado incontables especulaciones a lo largo de los siglos, desde Nerón hasta Hitler, desde el código de barras hasta los microchips. Pero quizás el simbolismo es más simple y más profundo. Es el número de hombre porque representa lo humano que se hace pasar por divino, el poder humano que se viste con ropajes sagrados, la institución humana que pretende hablar con voz de Dios, y el número 6, repetido 3 veces. 6 es el número que no llega a 7, que se queda corto de la perfección, que es casi pero no del todo, y no es exactamente esto lo que caracteriza a las religiones institucionales, que se presentan como perfectas, como divinas, como infalibles, pero siempre se quedan cortas, siempre revelan su humanidad demasiado humana en sus contradicciones, en sus escándalos, en su hambre de poder. Spinoza no especula sobre numerología apocalíptica, pero su análisis revela la misma verdad, que el sistema religioso es profundamente humano en su origen y sus motivaciones, que no hay nada divino en sus estructuras de poder, en sus acumulaciones de riqueza, en sus alianzas con los poderes temporales, y que pretender lo contrario es el engaño fundamental, la gran mentira sobre la cual se construye todo lo demás. La segunda bestia del Apocalipsis, la que tiene cuernos de cordero pero habla como dragón, es particularmente fascinante en este contexto, porque describe perfectamente la función del discurso religioso que se presenta como manso, como humilde, como servicial, pero cuyo contenido real es pura voluntad de poder, puro deseo de dominar, y esta bestia hace que todos adoren a la primera, es decir, legitima el poder político mediante la retórica religiosa, hace que las masas acepten su sometimiento como si fuera voluntad de Dios. Y esto no es una profecía del futuro, sino una descripción de cómo ha funcionado siempre la relación entre religión y política.
desde los faraones que se declaraban dioses hasta los reyes europeos que gobernaban por derecho divino, desde los califatos islámicos hasta ley. Los presidentes modernos que juran sobre Biblias y hablan de llevar a cabo la voluntad de Dios. Spinoza vive en una época donde esta alianza todavía es explícita y poderosa, donde la Iglesia Católica tiene un poder inmenso no solo espiritual, sino también temporal, donde los estados protestantes no son menos teocráticos, simplemente han cambiado la autoridad de Roma por autoridades nacionales, pero manteniendo la misma lógica de fusión entre poder religioso y político. Y él ve claramente que esta fusión es desastrosa tanto para la política como para la religión, que corrompe a ambas, que convierte la política en teocracia y la religión en herramienta de dominación. Por eso, Spinoza es uno de los primeros pensadores modernos en defender radicalmente la separación entre Iglesia y Estado, la idea de que el poder político debe ser secular y la religión debe ser un asunto privado de conciencia. Y esta propuesta, que hoy nos parece obvia, era absolutamente revolucionaria en su tiempo. Era considerada no solo herética, sino peligrosa para el orden social mismo, porque se asumía que sin religión las personas se volverían inmorales, que sin el miedo a Dios no habría cohesión social, que el ateísmo llevaría inevitablemente al caos. Y Spinoza desafía todas estas asunciones, demostrando que se puede construir una ética sólida sin recurrir a la teología, que se puede tener una sociedad ordenada sin teocracia, que la libertad de pensamiento no destruye el orden social, sino que lo fortalece. ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo esto? ¿Desde qué ciudad, desde qué país te alcanza esta reflexión que comenzó hace más de 3 siglos en la mente de un judío solitario que pulía lentes y pulía pensamientos? Y no es extraordinario que estas ideas sigan siendo tan perturbadoras, tan necesarias, tan actuales. Escribe en los comentarios desde dónde nos lees, qué hora es allí en tu parte del mundo mientras estas palabras llegan a ti, y comparte esta reflexión con alguien cercano, con un amigo o familiar que también se atreva a pensar, porque las ideas que liberan solo tienen poder cuando se multiplican, cuando dejan de ser pensamientos solitarios y se convierten en conversaciones, en diálogos, en despertares colectivos, y que al compartirlas reciban todos bendiciones, prosperidad y sabiduría para sus familias. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el primer paso hacia lo genuinamente divino es despojar a Dios de todas las proyecciones humanas con las que lo hemos vestido? Spinoza sugiere algo radical, que Dios no es una persona a la que se le puede rezar, que no responde plegarias ni interviene en el mundo, que simplemente es, que existe con necesidad absoluta como la substancia infinita que constituye toda la realidad, y que nuestra relación con ese Dios no puede ser de súplica o negociación, sino solo de conocimiento, de comprensión, de amor intelectual. Y esto significa que toda la estructura de la religión organizada, con sus oraciones y sus rituales, con sus sacramentos y sus intercesiones, es en el mejor de los casos inútil y en el peor activamente perjudicial, porque distrae del verdadero camino, que es el conocimiento de la naturaleza, la comprensión de las leyes que gobiernan la realidad, la liberación de las pasiones que nos esclavizan mediante el entendimiento de sus causas. Esta visión es intolerable para cualquier sistema religioso porque hace innecesario todo lo que venden. Porque si Dios no responde plegarias, entonces no necesita sacerdotes que intercedan. Si no hay milagros, entonces no necesita santos ni reliquias.
Si no hay pecado original, entonces no necesitas redención. Si no hay infierno, entonces no necesitas salvación. Y si todo esto desaparece, ¿qué da del sistema religioso? Spinoza responde, queda la verdad, queda la libertad, queda la dignidad del ser humano que finalmente puede pararse sobre sus propios pies sin necesitar muletas sobrenaturales. Y esta respuesta es tan hermosa como aterradora, porque implica hacerse completamente responsable de la propia vida, de las propias decisiones, de los propios errores, sin poder culpar al diablo ni esperar que Dios arregle las cosas. Y muchas personas prefieren la comodidad de la sumisión religiosa a la dureza de la libertad racional. Prefieren creer que alguien más tiene el control, que hay un plan divino, que todo tiene sentido aunque no lo comprendamos. Y el sistema religioso ha sobrevivido durante milenios, precisamente porque satisface esta necesidad psicológica, porque ofrece certezas donde solo hay incertidumbre, porque promete significado donde quizás no lo hay, porque construye narrativas reconfortantes sobre el dolor y la muerte que de otro modo serían insoportables. Spinoza no niega que la vida sea difícil, que el sufrimiento sea real, que la muerte sea terrible, pero rechaza las soluciones mágicas, rechaza los consuelos falsos, prefiere enfrentar la realidad tal como es antes que vivir en una ilusión reconfortante, y en esta preferencia hay una forma de heroísmo filosófico, hay una valentía intelectual que pocos han alcanzado, porque es más fácil creer que pensar, más fácil obedecer que razonar, más fácil seguir el rebaño que caminar solo por el desierto de la verdad. Parte 3. El clímax de la filosofía de Spinoza no es una revelación mística, sino una demostración geométrica. No es un momento de éxtasis, sino una comprensión clara y distinta de cómo funciona la realidad. Y esta comprensión tiene consecuencias devastadoras para todo el edificio de la religión organizada, porque muestra que lo que las iglesias venden como profundos misterios que requieren fe son en realidad confusiones que requieren clarificación, que lo que se presenta como revelación divina es en realidad superstición humana, y que el verdadero camino hacia lo divino, si es que queremos usar esa palabra, no pasa por templos ni sacerdotes, sino por el entendimiento, por la razón, por el amor intelectual a la totalidad del ser. Cuando Spinoza escribe su Ética, la estructura de forma geométrica, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, como si fuera un tratado de matemáticas, y esta forma no es accidental, sino esencial al contenido, porque está demostrando que incluso las cuestiones más profundas sobre Dios, la mente, las emociones y la libertad pueden ser tratadas con el mismo rigor que la geometría euclidiana, que no hay misterios impenetrables, sino solo problemas que requieren pensamiento claro. Y esto es un desafío frontal a toda la tradición teológica que se basa precisamente en mantener el misterio, en preservar la opacidad, en insistir que hay verdades que están más allá de la razón y que solo pueden ser aceptadas por fe. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye las ilusiones en las que hemos invertido, porque desarma las narrativas con las que nos hemos consolado, porque exige que miremos la realidad sin los filtros protectores de la religión, de la tradición, de la autoridad. Y esa mirada desnuda puede ser insoportable, puede revelar que no hay un plan divino, que el sufrimiento no tiene significado, que moriremos y simplemente dejaremos de existir. Y el sistema religioso ha sobrevivido precisamente porque ofrece protección contra estas verdades terribles, porque construye narrativas donde el sufrimiento es redentivo, donde la muerte es solo una transición, donde hay justicia cósmica que eventualmente recompensará a los buenos y castigará a los malos. Y Spinoza arranca todas estas protecciones, deja al ser humano desnudo ante la realidad,
Y algunos lo odian por esto, mientras otros lo veneran precisamente por la misma razón. La acusación de ateísmo que persigue a Spinoza durante su vida y durante siglos después de su muerte es profundamente irónica, porque nadie ha hablado más de Dios que Spinoza. Nadie ha dedicado más esfuerzo a comprender qué es Dios, pero su Dios es tan radicalmente diferente del Dios de las religiones que para los creyentes tradicionales es como si no hubiera Dios en absoluto, y quizás tengan razón desde su perspectiva, porque el Dios de Spinoza no se parece en nada al Dios que ellos adoran. No es un Padre celestial, ni un juez divino, ni un Salvador misericordioso. Es simplemente la totalidad infinita del ser, la substancia única de la que todo deriva, y este Dios no tiene voluntad ni propósito, no ama ni odia, no premia ni castiga, simplemente existe con necesidad absoluta y produce todo, lo que existe con la misma necesidad con que las propiedades del triángulo se derivan de su definición, y adorar a este Dios no tiene sentido de la forma tradicional. Lo único que tiene sentido es comprenderlo, conocerlo mediante el conocimiento de sus efectos, que es la naturaleza misma, y el amor que se puede sentir hacia este Dios no es el amor de un hijo hacia un padre, sino el amor intelectual, que surge de la comprensión, la beatitud, que proviene de ver cómo todo se conecta, cómo todo sigue leyes necesarias, cómo incluso nuestras pasiones y sufrimientos son parte de un orden natural que podemos comprender y al comprender, trascender parcialmente. Esta es la salvación que Spinoza ofrece, y es tan radicalmente diferente de la salvación que ofrecen las religiones que casi deberíamos usar otra palabra, porque no se trata de ser salvado del pecado ni del infierno, sino de ser liberado de la esclavitud de las pasiones mediante el conocimiento de sus causas, de alcanzar un estado de serenidad racional, donde los acontecimientos externos ya no tienen en el poder de destruir nuestra paz interior, porque hemos comprendido que todo ocurre por necesidad, que nada podría ser de otra manera, y que lamentarse de la realidad es tan absurdo como lamentarse de que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados. El Apocalipsis termina con una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, con Dios morando con los seres humanos, con la promesa de que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esta visión ha alimentado durante 2 milenios la esperanza de millones de personas, la idea de que todo el sufrimiento tiene un propósito, que hay un final feliz en la historia cósmica, que la justicia finalmente triunfará. Pero ¿y si esta visión también es parte del sistema de control? ¿Y si la promesa de un paraíso futuro es precisamente la herramienta que hace que las personas toleren el infierno presente? ¿Y si aplazar la felicidad, la justicia, la plenitud hacia un más allá que nunca llega, es la estrategia perfecta para mantener a las masas dóciles y obedientes? Spinoza no niega que pueda haber algo que llamamos salvación o beatitud, pero insiste en que solo puede encontrarse aquí y ahora, mediante la transformación de la conciencia en esta vida, mediante el conocimiento que libera en el presente, no mediante promesas sobre un futuro después de la muerte que nadie puede verificar. Y esta insistencia en la inmanencia, en el aquí y ahora, en este mundo o el único que tenemos, es profundamente subversiva, porque elimina toda la estructura de recompensas y castigos post-mortem, sobre la cual se construye la moral religiosa, porque si no hay otra vida, entonces lo único que importa es cómo vivimos esta. No para ganar puntos en un sistema cósmico de contabilidad, sino simplemente porque esta vida es todo lo que tenemos y merece ser vivida con la máxima lucidez, libertad y dignidad posibles.
¿No será que el anticristo no es alguien que niega a Cristo, sino precisamente el sistema que se ha construido en su nombre? ¿No será que la mayor traición al mensaje original no viene de los ateos, sino de las iglesias? Porque si leemos los evangelios, encontramos a un Jesús que critica ferozmente a los escribas y fariseos, a los religiosos profesionales de su tiempo, que los llama hipócritas y sepulcros blanqueados, que los acusa de atar cargas pesadas sobre los hombros de las personas, mientras ellos no mueven ni un dedo, que dice que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ellos en el reino de Dios. Y este Jesús radical, subversivo, antiinstitucional, no se parece mucho al Jesús domesticado que las iglesias han promovido durante siglos, el Jesús manso y obediente que acepta el orden establecido y pide a sus seguidores que hagan lo mismo. Y quizás el verdadero anticristo, el verdadero traidor a Cristo, sea precisamente el cristianismo institucional que transformó un mensaje de liberación en un sistema de dominación, que convirtió buenas nuevas en amenazas, que hizo de la fe una forma de esclavitud en lugar de una forma de libertad. Spinoza no es cristiano y no pretende serlo, pero su crítica alcanza a todas las religiones por igual porque identifica el patrón común. La instrumentalización de lo sagrado para fines de poder, la conversión de la fe en superstición, la sustitución del conocimiento por la obediencia, y este patrón no es accidental ni es resultado de la corrupción de algo originalmente puro, sino que es inherente a la naturaleza misma de las instituciones religiosas, porque cualquier institución, sea religiosa o no, desarrolla sus propios intereses, es que eventualmente divergen de los supuestos fines para los cuales fue creada, y mientras más poder acumula una institución, más se convierte en un fin en sí misma, más busca preservar y expandir su poder independientemente de si esto sirve o no a sus objetivos declarados. Los últimos años de Spinoza son tranquilos superficialmente, pero intensos intelectualmente. Vive solo, tiene pocos amigos, se gana la vida modestamente, rechaza honores y posiciones que comprometerían su independencia. Y escribe constantemente, desarrolla su sistema filosófico con un rigor implacable, y su salud se deteriora. Tiene los pulmones dañados, probablemente por años de inhalar polvo de vidrio al pulir lentes, y sabe que no vivirá mucho, y hay algo hermoso y trágico en esta imagen. El filósofo que enseñó que la muerte no debe ser temida, porque lo que somos simplemente deja de ser, y no hay nada que temer en la inexistencia, enfrentando su propia muerte con la serenidad que su filosofía prescribe, sin buscar consuelos sobrenaturales, sin última conversión en el lecho de muerte, simplemente aceptando lo que es, porque no puede ser de otra manera. Y muere en 1677 a los 44 años, y sus amigos publican póstumamente sus obras completas, y comienza la larga y compleja historia de su influencia. Porque durante mucho tiempo Spinoza es el filósofo maldito, el que no se puede mencionar en público, el que se lee en secreto, pero su influencia se filtra subterráneamente a través de la Ilustración, inspira a pensadores que no siempre lo reconocen abiertamente, y gradualmente sus ideas se vuelven menos escandalosas, no porque hayan cambiado, sino porque el mundo ha cambiado. Porque el poder de las iglesias ha disminuido, porque la secularización ha avanzado, porque muchas de las cosas por las cuales Spinoza fue condenado se han convertido en lugares comunes del pensamiento moderno, y esta es quizás su mayor victoria. Que lo que parecía herético se ha vuelto obvio, que lo que parecía peligroso se ha vuelto banal, que la historia le ha dado la razón no mediante una vindicación dramática, sino mediante la erosión gradual de las estructuras de poder que lo condenaron.
Pero la batalla no ha terminado, porque aunque el poder del sistema religioso ha disminuido en muchas partes del mundo, en otras sigue siendo inmenso, e incluso donde ha disminuido, los patrones de pensamiento que cultivó persisten. La necesidad de certeza absoluta, la intolerancia hacia la ambigüedad, la búsqueda de autoridades externas que nos digan qué pensar en lugar de desarrollar nuestra propia capacidad de juicio. Y estos patrones no son exclusivos de la religión, reaparecen en ideologías políticas, en movimientos sociales, en cualquier sistema de pensamiento que exige ortodoxia y castiga la herejía, que promete salvación a cambio de sumisión, que ofrece pertenencia a cambio de conformidad, y la advertencia de Spinoza sigue siendo relevante, que debemos desconfiar de cualquier sistema que exige que dejemos de pensar, que debemos valorar la libertad por encima de la certeza, que debemos preferir la duda honesta a la fe dogmática, que la verdadera religión, si es que vamos a usar esa palabra, no consiste en creer cosas raras sobre el origen del universo o el destino después de la muerte, sino en vivir de manera que aumentemos nuestra libertad y la libertad de otros, de manera que expandamos nuestro conocimiento y ayudemos a otros a expandir el suyo, de manera que transformemos las pasiones destructivas en afectos constructivos mediante la comprensión de sus causas. Esta es una espiritualidad radicalmente diferente de la que promueven las religiones organizadas. Es una espiritualidad sin templos ni sacerdotes, sin dogmas ni rituales obligatorios, sin promesas de inmortalidad ni amenazas de castigo. Una espiritualidad que está disponible para cualquiera independientemente de su educación o su posición social, porque solo requiere honestidad intelectual y voluntad de pensar, y quizás esto es lo que más asusta del mensaje de Spinoza, que democratiza completamente el acceso a lo divino, que elimina todos los mediadores, que hace innecesario todo el aparato institucional que durante milenios ha monopolizado lo sagrado. ¿Qué hora es donde estás? ¿En qué ciudad, en qué país te encuentra este texto que es un eco de pensamientos que comenzaron hace más de 3 siglos? Escríbelo en los comentarios, comparte con nosotros desde qué rincón del mundo llegan estas palabras a tu conciencia y comparte también estas reflexiones con alguien que ames, con un amigo cercano o un familiar querido, porque estas ideas no son para ser acumuladas, sino para ser compartidas. No son tesoros para guardar, sino semillas para plantar, y que al compartirlas reciban bendiciones, abundan. Es para ti y todos los tuyos, prosperidad material y espiritual, sabiduría y amor. La verdad de Spinoza es simple y devastadora, que hemos vivido durante siglos bajo el poder de un sistema que se presenta como representante de Dios, pero que funciona como cualquier otra estructura de dominación humana, que lo que hemos llamado religión ha sido en gran medida superstición organizada para beneficio de quienes la controlan, que los misterios profundos resultan ser confusiones cultivadas deliberadamente, que los dogmas infalibles son construcciones humanas demasiado humanas, y que la liberación no vendrá de una intervención divina ni de un Mesías futuro, sino de nuestra propia decisión de pensar por nosotros mismos, de razonar, de cuestionar, de atrevernos a conocer. Sapere aude, decía Kant siglo y medio después, resumiendo el espíritu de la Ilustración. Atrévete a saber, ten el coraje de usar tu propia razón, y esta era ya la enseñanza de Spinoza, el judío excluido que se convirtió en uno de los grandes liberadores del pensamiento humano, no mediante la construcción de un nuevo sistema dogmático que reemplazara los anteriores, sino mediante la demolición paciente y rigurosa de todos los sistemas dogmáticos, mediante la demostración de que podemos vivir
Podemos pensar, podemos ser éticos, podemos incluso ser espirituales sin necesidad de las muletas que la religión organizada ofrece. El Apocalipsis termina con la imagen del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanación de las naciones, con la promesa de que ya no habrá más maldición, con el río de agua de vida que fluye del trono de Dios. Y quizás podemos reinterpretar estas imágenes de manera espinosista. El árbol de la vida es el conocimiento mismo. Sus hojas son las verdades que liberan a los pueblos de la esclavitud de la superstición. El río de agua de vida es el flujo constante del entendimiento que nunca se detiene, que siempre puede profundizarse, que está disponible para quien quiera beber. Y la maldición que termina no es un castigo mágico, sino la maldición del pensamiento dogmático, de la intolerancia, del fanatismo, de todo lo que nos separa de nuestra propia humanidad. Y quizás el verdadero reino de Dios que el Apocalipsis promete no es un lugar futuro, sino un estado de conciencia presente, un modo de existir donde hemos superado el miedo y la superstición, donde hemos dejado de proyectar nuestras fantasías infantiles sobre el cosmos y hemos aceptado la majestuosidad terrible de en la realidad tal como es, infinita, necesaria, indiferente a nuestros deseos, pero no por ello menos digna de amor, amor intelectual, amor que nace de la comprensión y no del miedo. La filosofía política de Spinoza complementa perfectamente su crítica de la religión organizada, porque él entiende que no basta con demostrar que las iglesias están equivocadas si no se ofrece una alternativa sobre cómo organizar la sociedad sin ellas. Y por eso dedica gran parte del tratado teológico político a demostrar que es posible, incluso deseable, un estado secular donde la religión a un asunto privado de conciencia y el poder político no dependa de legitimación teológica, y esto en pleno siglo XVII, cuando toda Europa todavía funciona bajo la asunción de que Estado y religión son inseparables, cuando los reyes gobiernan por derecho divino y las guerras se libran por diferencias teológicas. Spinoza observa que las tres formas de gobierno identificadas desde la antigüedad, monarquía, aristocracia y democracia, cada una enfrenta peligros específicos. La monarquía tiende hacia la tiranía, la aristocracia hacia la oligarquía, la democracia hacia el desorden. Pero todas estas degeneraciones se aceleran y se vuelven más destructivas cuando se mezclan con el fanatismo religioso, cuando el poder temporal se alía con el poder espiritual, cuando los gobernantes pretenden hablar no solo con autoridad política, sino con autoridad divina. La historia de los hebreos, que Spinoza analiza en el Tratado Teológico Político, le sirve como caso de estudio perfecto. Muestra cómo la mezcla de autoridad religiosa y política eventualmente llevó a conflictos sectarios, persecución generalizada y el aviltamiento de la religión en superstición funesta. Y la lección que extrae es clara. La estabilidad civil requiere limitar el poder de los religiosos. Es desastroso que los líderes religiosos se involucren en cuestiones especulativas y políticas, y el soberano debe permanecer como el único legislador. Pero Spinoza no es simplemente antirreligioso. Él reconoce que la religión puede desempeñar una función social positiva cuando se la despoja de sus elementos supersticiosos y se la reduce a su núcleo moral esencial, y por eso propone lo que podríamos llamar una religión civil, una fe universal cuyos principios tienen esencia moral, la práctica de justicia y caridad, que todos pueden afirmar sin caer en contradicción o error. Esta religión universal no tiene dogmas metafísicos complejos, no exige creencias específicas sobre la naturaleza de Dios o el destino del alma, solo exige comportamiento ético, solo pide que ames a tu prójimo y actúes con justicia, y cada persona puede adaptar los dogmas a su propio entendimiento siempre que la obediencia práctica ocurra. Es decir,
siempre que la conducta sea moral. Esta es una visión radicalmente tolerante porque desplaza el énfasis de la creencia a la acción, de la ortodoxia a la ortopraxis, y permite que coexistan múltiples interpretaciones teológicas siempre que todas conduzcan al mismo resultado práctico, que es una sociedad justa y pacífica. La distinción que Spinoza establece entre religión interior y religión exterior es crucial. La interior, el culto privado a Dios, pertenece completamente al dominio del individuo y ninguna autoridad puede interferir en ella. Pero la exterior, las expresiones públicas de fe, las ceremonias colectivas, los rituales sociales, estas pertenecen a la autoridad soberana que las regula según las necesidades del bien común. Esta separación protege la libertad de conciencia mientras mantiene el orden público, permite que cada quien piense lo que quiera mientras se comporte de manera compatible con la paz social, y subordina la religión al Estado no para destruirla, sino para domesticarla, para quitarle los colmillos con los que ha desgarrado a la humanidad durante siglos. Y en todo esto, en esta arquitectura política cuidadosamente construida, resuena la advertencia apocalíptica. Cuidado con las bestias que emergen del mar y de la tierra. Cuidado con los sistemas que exigen adoración total. Cuidado con las marcas que determinan quién puede participar de la vida social y quién debe ser excluido. Porque el anticristo no es una persona futura, sino un patrón presente, un mecanismo que se repite cada vez que el poder se viste de santidad, cada vez que la dominación se disfraza de salvación, cada vez que nos dicen que debemos obedecer sin cuestionar porque quien cuestiona se condena. Spinoza vivió hace más de 3 siglos y medio, pero su mensaje resuena con urgencia contemporánea porque los patrones que identificó no han desaparecido, solo han mutado, se han adaptado, han encontrado nuevas formas de manifestarse y la necesidad de pensamiento crítico, de libertad de conciencia, de resistencia contra cualquier sistema que exige sumisión total del intelecto, sigue siendo tan tal hoy como lo era en la Ámsterdam del siglo XVII, cuando un joven judío miraba alrededor y veía no la palabra de Dios, sino las maquinaciones de hombres sedientos de poder, y tuvo el coraje de decirlo, aunque le costara todo. La verdad, insiste Spinoza, es su propia norma, se manifiesta a sí misma y al error, y aunque puede ser oscurecida temporalmente, aunque puede ser enterrada bajo siglos de dogma y superstición, no puede ser destruida para siempre porque está inscrita en la naturaleza misma de la realidad, en las leyes que gobiernan el universo, en la razón que todos compartimos cuando nos atrevemos a usarla, y tarde o temprano emerge, tarde o temprano encuentra voces dispuestas a proclamarla, tarde o temprano quiebra las cadenas con las que la han atado, y cuando lo hace, cuando la verdad finalmente se abre paso, los sistemas construidos sobre mentiras tiemblan, las instituciones fundadas en el engaño se tambalean, y la humanidad da un paso más, siempre insuficiente pero nunca inútil, hacia la libertad que es nuestro derecho de nacimiento y nuestra más alta posibilidad.